Bienvenidos a este espacio pedagógico en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, en el cual estaremos dialogando, platicando y sabiendo un poco al respecto de la vida de Francisco Morazán. Tenemos lo que son nuestros representantes, Eric y el profesor César, el cual nos estará dando una breve introducción de lo que es la vida de Francisco Morazán. Vamos a empezar con el licenciado presente aquí, que nos dé una breve introducción al respecto de lo que es la vida de Francisco Morazán, sus orígenes, su familia, y poco a poco iremos haciendo una serie de preguntas, las cuales ellos responderán. Sí, claro, bueno, hablar de Francisco Morazán es básicamente hablar de uno de los personajes históricos más grandes y significativos de la región centroamericana, ¿no? Creo que es un personaje que sigue latente, pese a un 3 de octubre, ¿no? Que nace, vemos nosotros que 200, 300 años, ¿no? Casi 200 años desde su nacimiento, sigue vigente el pensamiento de Francisco Morazán, ¿no? Morazán nace en una cuna, ¿no? Hasta cierto punto criolla, en el contexto de la Honduras colonial, ¿no? Que permite acercarnos un poco para poder comprender estas medidas y estas políticas que va a implementar Morazán en el contexto de la Federación Centroamericana, ¿no? Entonces creo que es fundamental conversar sobre un personaje en la vida política y social de Honduras, ¿verdad? De aquellos tiempos. Muchas gracias, licenciado. Solo para agregar ahí también, para entender nosotros con la trascendencia también del legado de Morazán, es preciso que conozcamos su parte de su nacimiento, parte también de la crianza que él tuvo desde sus primeros años. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por esa breve introducción que nos dieron al respecto de Francisco Morazán, sus orígenes, las cuales nosotros a veces desconocemos. Sin embargo, para entrar un poco más a fondo, haré una serie de preguntas las cuales entre ustedes pueden dialogarla. Para empezaremos con la primera. ¿Por qué Francisco Morazán implementó el método lancasteriano en la educación de Honduras? Bien, el tema de Lancaster, ¿no? En el caso de Honduras es muy significativo. ¿Por qué motivo? Porque acá lo que estamos viendo es la intención que tiene Morazán con educar un pueblo que venía del periodo de la colonia. Recordémonos, por ejemplo, que mucha de su población, ¿no? De aquel momento histórico no tenía acceso a la educación. A eso le podemos ahondar un poco el déficit de docentes que tenían, ¿no? Hay que destacar, por ejemplo, que Morazán toma muchas de estas ideas y lo plantea, por ejemplo, el historiador Vallejo en un texto que se llama Lecturas Morazánicas, en el cual se ve la importancia que tiene el método lancasteriano, ¿no? En el sentido de alumnos tutores, ¿no? Entonces, es una medida que implementa un poco Morazán y que tiene un índole educativo, ¿no? Y es por eso que nos damos cuenta que nuestra universidad tiene ese nombre al ser nosotros formadores también, ¿no? Entonces, tiene un poco de lógica el tema de educación. Entonces, en la pregunta yo estoy encontrando elementos, ¿no? Que están relacionando Morazán con el sistema educativo, ¿no? Las finalidades tal vez las podemos conversar con el licenciado Amaya, ¿no? En torno a la dinámica que tiene este método lancasteriano en Centroamérica, no sé. Sí, vale la pena también aquí rescatar de que ante la falta y esa sed que tenía Morazán de conocimiento, se interna también en la biblioteca de uno de sus tíos también, que era Dionisio Herrera, por cierto. Y pues vemos ahí que había una tremenda necesidad de conocimiento, ¿no? Ante la falta también de muchas escuelas, especialmente en Honduras, ¿no? Y principalmente en Tegucigalpa, ¿no? Entonces, vale la pena también ahondar, destacar y definir, diríamos también, qué significa también el método lancasteriano. Bueno, exactamente. También, solo para añadir, yo considero que en ese momento de pronto lo que era la educación no estaba como que muy a fondo, eran ciertos grupos privilegiados, y tengo entendido que Francisco Morazán quería que todos tuvieran en ese momento, hasta entonces creo yo, lo que es el poder accesar a esa... Exactamente. Claro, ahí encuentras otro dato que me parece interesante. Mira, para ese momento histórico en la región,
más del 90% de la población era analfabeta. Y yo siempre digo en las clases de historia, ¿de qué nos sirve estar hablando de Morazán si no lo traemos al presente, ¿no? Exactamente. Entonces, te das cuenta de que tenemos un déficit también en el sistema educativo, ¿no? Y es por eso que el pensamiento de Morazán sigue vigente a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, el método lancasteriano en aquel momento histórico en el cual el estudiante era una especie como de tutor debido a que no existían profesores, ¿no? Entonces, era una medida muy significativa. ¿Y por qué lo hace? Para construir la concepción de ciudadano. O sea, ¿qué implica el método lancasteriano? Implica que vamos a formar futuros ciudadanos, ¿no? Y estos ciudadanos con principios democráticos y laicos, ¿no? Que eso también era lo que profesaba un poco Morazán en el sistema educativo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. En sí, ¿qué es el método lancasteriano? Bueno, el método lancasteriano también viene parte de lo que es uno de los autores ingleses, Lancaster, el cual implementa lo que es un modelo pedagógico. Por cierto, que era un maestro autodidacta, el cual consistía en implementar lo que es una especie de pupilos con alumnos, es decir, enviaba lo que son estudiantes que estaban un poco más avanzados hacia ayudar a niños que estaban un poco, pues, en rezago, como diríamos actualmente nosotros. Entonces, viene Lancaster, ¿no? Implementa este modelo, lo encuentra, por cierto, también en la biblioteca de su tío. Si bien es cierto, Morazán venía y le gustaba lo que era la lectura de los ilustrados, pero se encuentra con Lancaster, ¿no? Entonces queda totalmente fascinado, ¿no? Y ve también la carencia del sistema educativo que tenía Honduras en ese momento. Entonces empieza a traerlo, ¿no? A implementar reformas en su reforma educativa cuando él llega aquí al poder y se encuentra como jefe de Estado de la Federación Centroamericana. Y acá nos damos cuenta de algo. Mira, por ejemplo, hay un texto que se llama Ideas Pedagógicas de Longino Becerra, ¿no? De Morazán. Y Longino Becerra empieza su libro de la siguiente forma, ¿no? El sistema educativo en el que se crece Morazán era altamente precario. Entonces creo que Morazán también está viendo lo que él no tuvo cuando era niño, ¿no? Reproducirlo con el sistema lancasteriano. Entonces te das cuenta de que Morazán se educa también en ese sentido porque pertenece a una familia criolla pudiente, ¿no? Pero la noción de llevar a cabo la Federación Centroamericana se cimentan las bases en la educación. Y el método lancasteriano es por eso que es tan importante dentro de ese proceso. No, y la verdad que según estudios se ha llegado a comprobar que hizo como una función, porque él era una persona que investigaba este tipo de métodos. Una persona, la verdad que era muy, puedo llegar a decir que era una persona muy adelantada a su época. Y recordar también de que él tenía muy presente que la idea de la educación era la base principal para el progreso económico y social del país. Exactamente. Ahora vamos a contestar otra pregunta, la cual es de mucho interés para nosotros. Siento que es una de las preguntas que toca a fondo, porque lo que nosotros queremos saber es cuáles son los logros que obtuvo Francisco Morazán en la educación hondureña al implementar este método que era fabuloso en ese entonces, algo innovador para él. Sí, claro, destacar, por ejemplo, mira, el método lancasteriano, cuando Morazán es jefe de Estado de la Federación Centroamericana, no lo implementa solo en Honduras, sino que lo implementa a nivel de toda la región, ¿no? Entonces, aquí uno de los elementos fundamentales es la reducción del analfabetismo del 90% que tenía en aquella época, ¿no? Al crear también las escuelas públicas, ¿no? Claro, y ahí es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se crean las instituciones públicas mediante una separación de iglesia y el Estado? La verdad que en ese momento yo siento que, por eso digo que fue una persona muy adelantada a su época, porque él vino y hizo una separación. Recordemos que en la época colonial la iglesia católica era la que predominaba en ese momento y ellos se encargaban de la educación. Correcto. Y me encantó que él vino y cambió esa estructura que estaba en ese momento. Y ahí ahondar un poco, ¿no? En los logros obtenidos de Francisco Morazán en la educación hondureña y no limitándolo tal vez un poco al método lancasteriano, te das cuenta del tema de la imprenta. La imprenta como instrumento histórico, ¿no? Como un artefacto histórico que permite la difusión del conocimiento. O sea, Morazán no es irracional estar hablando del método lancasteriano y estar hablando de las imprentas que trajo a la región.
¿Por qué razón? Porque la imprenta permitía, ¿no?, la difusión de textos. Enviar un mensaje. Entonces, los logros son increíbles para la época, ¿no? Porque, como usted bien lo había mencionado, ¿no?, es un tipo muy adelantado a su periodo histórico. Exactamente. Ahora, como siguiente pregunta, pienso que también es una de las muy importantes. ¿En qué año implementó Francisco Morazán los códigos Livingstone, juicios por jurado y habeas corpus en el sistema judicial? Lo cual siento que en esa época fue un impacto social. Sí, el caso de todo esto que tiene que ver con un elemento judicial, jurídico, ¿no? Pues mira, la pregunta dependerá. ¿Por qué razón? De la perspectiva. Sí, una esa y otra en el contexto. ¿Por qué razón? Porque para 1820, incluso para 1813, ¿no?, Morazán empieza a tener ciertos cargos en algunas alcaldías. Te comento, ¿no? Por ejemplo, él se traslada para Yuscarán debido a que allá tenía su gran parte de su herencia, ¿no?, por parte de su abuelo. Luego llega a Tegucigalpa, y en Tegucigalpa Francisco Morazán es contratado por Narciso Mayol, para la década de 1820 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Es allí donde Morazán empieza a incursionar en el tema jurídico, ¿sí? Claro, el tema de la implementación de los códigos de Livingstone, los juicios por jurado, ¿verdad?, se desarrollan en 1830, cuando ya él empieza a ser, en la década de 1830, cuando él empieza a ser jefe de Estado de la Federación. Pero su vínculo con ese elemento judicial era mucho anterior, ¿no? Él simplemente reproduce lo que hizo como ayudante del exalcalde de la villa de Heredia, Narciso Mayor, ¿no? Sí, yo considero que él obtuvo todo ese conocimiento y de una u otra manera lo quería transmitir. Claro. Y parte también de la reforma de separar a la iglesia del Estado también, ¿verdad? Porque recordemos, como lo mencionamos anteriormente, que la iglesia se encargaba de todo, incluso hasta de los juicios. Entonces, una vez al quitarles autoridad a lo que es la iglesia católica, se tendrían que implementar también nuevos métodos para poder satisfacer las demandas judiciales y fiscales que habían también en la época, ¿no? Tanto de la educación. Lo cual asumo yo que en esa época trajo una serie de conflictos, tanto de la iglesia como sí, claro, el modernismo, porque ya ven que estaba pasando por un cruce, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, en la cual es, ¿qué es en sí el código Livingstone? ¿Qué es lo que encierra el código Livingstone? No sé si aquí usted me podría dar una breve... Sí, el licenciado Mira, el tema de los códigos de Livingstone es básicamente los primeros constructos, ¿no?, legales en torno a los juicios. Por ejemplo, cuando cometes un delito, ¿cuáles son las penas? Entonces, la configuración de los códigos de Livingstone en la actualidad sería básicamente como las reglas judiciales que tenemos en la actualidad. El Código Penal. El Código Procesal Penal, básicamente sería como innovador en aquel tiempo. Y como ya decía el licenciado Amaya, el tema de que toda la ley estaba antes en manos de la iglesia. Con los códigos de Livingstone, lo que se procura es que la ley pase, ¿no?, de la iglesia al Estado, ¿sí? Y entonces, la finalidad es que no esté siendo juzgado por la Biblia. Porque en aquel momento histórico se basaban en los mandamientos. Entonces te das cuenta que en la construcción de la idea colonial, lo que regía la ley era la ley de Dios. Entonces, cuando Morazán implementa los códigos de Livingstone, es estructurar legalmente mediante una manera civil, laica, ¿no? Profesional también. Exacto, ¿no? Como los códigos sociales que deben de regir la Federación Centroamericana. Exacto. Siempre ante las ideas del republicanismo. Claro, claro. Ok, bueno, ahora en sí, ¿qué son los juicios por jurado? Sí tenemos una breve conocimiento de lo que es, pero en ese momento, ¿qué era o qué es para Francisco Morazán lo que es los juicios por jurado? Sí, en ese momento los juicios por jurado, ¿no?, era seleccionar ciertas personas, ¿verdad? Aún se aplica, si no... Sí, todavía, ¿no? Todavía lo tenemos.
por ejemplo, seleccionabas cierto tipo de jurado que daba un veredicto, ¿no? Por ejemplo, te detenían por X delito, entonces tú eras juzgado ante un jurado, ¿no? Entonces, bueno, el licenciado César sabe, ¿no?, que en el tiempo de la colonia era la Inquisición. Correcto. O sea, allá no era como ver si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Era lo que El lo arzobispo tenía la última palabra. Eran lo que lo Exacto. encontraban a uno, no había búsqueda de pruebas, me imagino que... No podías como defenderte. Exacto. Entonces, los juicios por jurado, que acá es un poco, y conversábamos con el licenciado César, esta cámara, de que ves que cuando asesinan o fusilan a Morazán, no se le cumplen estas reglas. Estas reglas que a otros sí, pero a él no. Exacto. Lo cual siento yo que es como un poco hipócrita. ¿Por qué a la sociedad no? Y a él, que es una persona que... Los impulsó. Él los impulsó, ¿por Y qué no? No se le aplicó, ¿no? Exacto. Lo Entonces, estructuró también. todo exacto. eso. Y el detalle del juicio por jurado es que tú llevabas las pruebas, había un jurado y al final se determinaba, el jurado determinaba quién en verdad había cometido delito, y si lo habías cometido, pues entonces se te Este tipo de encarcelaba. personas que jugaba el rol de jurado eran personas naturales, eran personas que tenían algún conocimiento Civiles. Y muchos a veces también entre civiles y parte personas que tenían eran versados en leyes, Sí, ¿no? correcto. ¿Verdad? Entonces tenés esas dos opciones. Hay que destacar que venía mucho intelectual también de la ciudad de Guatemala, ¿no? Ujú. De la ciudad de San Carlos. Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que yo considero un término que inclusive yo como estudiante, creo que algunas personas desconocemos, lo que es el habeas corpus lancasteriano. ¿Qué es en sí este término que encierra o qué significa? Bueno, mira, el habeas corpus es básicamente, es una a nivel legal, ¿no? Yo soy historiador, Terreno pero legal. No abogado. no soy abogado, ¿verdad? Pero a nivel histórico, el habeas corpus es que, ante todo, un derecho que tú tienes como ser humano, que es el derecho a la libertad. Entonces, cuando se te captura... Y a la defensa también. Exacto, cuando se te captura, y es por eso que tenía el código, los códigos Va muy de la Livingston. mano con los procesos De Livingston, Ajá. exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si a ti te capturan, ¿no?, pero tú eres inocente, tú apelas a esa figura legal. Estaba en ese momento arraigado, o sea, se podía aplicar, esto era para ciertas personas o ciertos grupos, o era en nivel general. Cuando Morazán implementa, al igual que la educación, para Morazán todo tendría que ser colectivo, Sí, ¿no? Exacto. Entonces Morazán nunca visualizaba ciertas leyes dentro de su construcción a nivel presidencial de la federación para cierto margen. No, él era más abarcativo en ese Parejo, como parejo, decimos. exacto. Sí. Okay. Ahora vamos a pasar a lo que es a la siguiente pregunta, la cual también viene siendo una pregunta muy como que toca a fondo lo que es la vida de Morazán. Ujú, No sé si ustedes tienen alguna idea. ujú. Solo permítanme que... Bueno, Morazán, por ejemplo, ¿no?, hablando este tema de la vida y un poco del sistema educativo que usted planteaba, ¿no?, se da cuenta que el habeas corpus actualmente sigue funcionando, o sea, es muy funcional. Entonces, el apelar al derecho de libertad que tienes como individuo, ¿no?, era fundamental. Creo que en el caso de Morazán, y contextualicemos el habeas corpus y el tema de Morazán, para ir finalizando un poco este tema, es que no se le aplica tampoco el habeas corpus a Morazán. La verdad que yo considero que ninguno de las innovaciones, tanto sociales, jurídicas, que él implementó fueron aplicadas o tuvo él el derecho de poder aplicársele a él, porque en ningún momento se le dio la oportunidad, asumo yo, que hasta ni de hablar, ni de justificar Sí. lo que era. Sí. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a centrarnos ahora en lo que es en nuestro país. Como todos sabemos, en ese momento, pues recordemos que todo Centroamérica era un solo país, y como un logro, un legado que Francisco Morazán dejó para Honduras, yo quisiera saber cuáles fueron ese legado en la economía hondureña y que Francisco Morazán logró. Hasta cierto punto la apertura de inversiones extranjeras fue una de ellas. Entonces usted me puede tocar un poco a fondo
¿Cuáles? Sí, mira, el tema de que, primero, analice el contexto histórico que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Ya empezaban a surgir las primeras grandes potencias a nivel mundial, entre ellas Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, y no sé si te das cuenta que cuando Morazán escribe el testamento, ¿no? Igual que está escribiendo el testamento, dice que tiene una deuda de madera, ¿ah? Y me parece interesante, ¿por qué razón? Porque te das cuenta hacia dónde estaba un poco la dinámica económica en Honduras, ¿no? El tema del tabaco en Copán, ¿verdad? Que fue bastante significativo, y sobre todo el tema de minería, ¿no? Entonces, lo que buscaba Morazán en ese momento era aperturar la región centroamericana, no solo Honduras, porque, ojo con esto, Morazán, más de ser hondureño, Morazán era centroamericano. Exacto. O sea, la construcción de Morazán como hondureño no está dentro del imaginario de Morazán. Porque acuérdate que la construcción de identidad nacional en Honduras empieza hasta la reforma liberal. Entonces Morazán se consideraba centroamericano, ¿ah?, antes que hondureño, o sea, de toda la región. Entonces empieza a implementar ciertos modelos económicos, ¿verdad? Básicamente aperturarse al comercio, minería es uno de ellos, madera es otro de ellos, el tema del tabaco es otro elemento fundamental, ¿no? Y tal vez un poco el tema de Nicaragua, que lo puede abordar tal vez el licenciado César con el canal, ¿no? Que es una idea que tenía Morazán. Sí, ya se estaba dejando a un lado lo que era el trueque, que a veces muchos países en ese momento lo hacían en intercambio. Pero yo tengo madera, tú tienes café. Entonces, en ese momento, lo que leí al respecto fue que se estaba dejando ya a un lado, ya se quería como monetizar lo que era. No, claro. Sí, habían concepciones de progreso muchas más avanzadas todavía. Sí, en ese sentido, como dice el licenciado, la noción de progreso era muy latente. Y la noción de progreso está inmersa en poner o posicionar en el mapa mundial la región centroamericana. Y es por eso, o sea, veamos la dimensión de este personaje, ¿no? A nivel histórico, la creación del canal en Nicaragua es algo que todavía siguen soñando los nicaragüenses, ¿no? Esperemos lo cumplan. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que era lo que es su trayectoria como general, como lo que en sus batallas, ¿verdad? Tocar un poco más a fondo. Esto que es muy importante porque considero yo que gracias a sus batallas fueron que también se libró lo que es una libertad, ¿verdad? Una lucha o un renombre, como él lo decía. ¿Cuál es la batalla más popular de Francisco Morazán y por qué? Entonces, sin duda alguna, la batalla de la Trinidad. Primeramente porque recordemos de que también en esa historia juega un papel muy importante el primer jefe de Estado de Honduras, que fue don Dionisio Herrera, el cual pues era capturado, ¿no?, por el José Milla, y todo por querer tratar de liquidar, por así decirlo, la Unión Centroamericana, ¿verdad? En este caso. Sí. ¿Licenciado? Sí, lo que sucede ahí, como bien dice el licenciado Amaya, ¿no?, es que la batalla de la Trinidad catapulta a Morazán, ¿no?, porque en ese momento histórico, como decía Eli, Dionisio de Herrera era jefe de Estado y Morazán era el secretario privado y familiar, ¿no? ¿Ah? Era el sobrino político, o sea, era muy allegado, muy allegado a nivel familiar. Entonces, cuando capturan a Dionisio de Herrera, ¿no?, Milla, como decía el licenciado, y lo llevan a Guatemala, entonces Morazán se alza en armas, ¿ah?, para volver a unificar y volver al orden constitucional de la federación. ¿Qué sucede en ese momento? Lo que sucede es que Milla, ¿no?, combate a Morazán y Morazán queda triunfante en esa batalla de la Trinidad, que es una de las más significativas, ¿no? Y con ello, pues el perfil de Morazán se eleva mucho más. Exactamente, y tanto también por la estrategia o por la inteligencia que él hizo, porque cabe destacar que en ese momento, si no me equivoco, solo eran 200 soldados los que Morazán tenía. Sí. Al contrario de lo que era el contrincante, que era 1200, si no me equivoco, y vamos a la estrategia que él tenía para poder lograrlo. Fue la verdad que por eso yo siempre enfatizo de que fue una persona que era muy adelantada a su época. Claro. Sí. Él yo siento que hacía lectura del gran Julio César,
Incluso te podría comentar de que a mí la imagen, te lo digo de forma muy personal, la imagen militar de Morazán, yo la respeto, pero creo que no es como su punto más fuerte, porque Morazán, antes de ir a batalla, dialogaba primero. Exactamente. Entonces, y yo siento que tal vez un poco la cátedra morazánica tiene que ir por eso, ¿no? Por decodificar esa imagen militar de Morazán. O sea, Morazán para mí, y como lo dice don Julio Escoto en un libro que se llama Morazán marcha a batallar desde la muerte, Morazán era un estadista más que un militar. Recordemos que él pues era una persona que venía con principios, Claro, con valores, claro. una persona muy preparada, y los militares en ese momento, el enfoque de ellos era pelea, guerra y pues Sí. Lo De que hecho, conviene. concuerdo con esa decodificación también, porque si miramos nosotros también en redes sociales, vamos a ver que siempre pintan a Morazán con un traje militar, ¿no? Ah, sí. Y es más que eso. Exacto, es más que eso, era un unificador, como se conoce. Sí. Ahora, ¿por qué Francisco Morazán era muy popular en sus batallas? Teniendo desde el punto de vista la decodificación Sí. de que usted me estaba mencionando ahorita. Sí, mira, ¿Por qué todo el mundo, así, eso es lo que yo quiero, ¿por qué las personas lo popularizan de esa manera? claro, mira, es que primero es un gran estratega, como ya lo había comentado también Eli, pero además de ser un gran estratega, es que logra generar un ideal en torno a sus soldados, ¿no? Incluso hay un texto sobre los garífunas que le unen a Morazán para las batallas, ¿no? Sí. Y tienes el caso, por ejemplo, de los hermanos Cano, ¿no? Que acompañaron a Morazán. Entonces, primero, además de ser un gran unificador en las batallas, era que tenía un ejército muy fiel, entre los cuales estaba Cabañas. Que era un representante, el cual sí tenía un enfoque directo a lo que era la Sí. batalla. Me imagino, asumo yo que en ese momento Francisco Morazán era como que pedía consejo, no era una persona, considero yo, que se iba de un solo A la batalla. a la batalla, sino que era una persona que primero analizaba, estudiaba, preguntaba, Claro, y asesoraba. y incluso Morazán tenía manejo de la posición geográfica, ¿no? En esa batalla de la Trinidad, por ejemplo, lo que hace es que pone a dar vueltas a su ejército. Lo cual hace que proyectarla. hayan más soldados cuando realmente no es así. Entonces, te das cuenta que el tema de la estrategia es muy fundamental en las Exacto. batallas. Ahora, todos nos hacemos, considero que ya tenemos lo que es la respuesta a esta pregunta, pero sí me gustaría lo que es una opinión personal de cada uno. ¿Cuál era el sueño de Francisco Morazán? Bueno, mira, para mí no hablaría en singular, sino que en plural. Morazán tenía muchos sueños. Muchos. Entonces, y vaya, uno de ellos, porque siempre se habla del sueño de Morazán de unificar Centroamérica, pero yo destaco que históricamente Centroamérica estaba unida, o sea, lo que tenía que hacer era apaciguar, es otra categoría. Llegar a un mismo... Exacto. Incluso por eso es que cambia la capital de Guatemala a El Salvador, ¿no? Pero ya esos son otros temas. El tema es que Morazán buscaba crear una república libre, ¿sí? Laica y sobre todo desarrollada. Exacto. Y en eso la educación, considero yo, que pinta el panorama a la perfección. Quería posicionarla también junto a una de las potencias también del mundo, ¿no? Él miraba los adelantos de Europa y pues él soñaba con eso también, ¿no? Esa idea de progreso. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué no fue del agrado de la clase conservadora el que Morazán haya implementado innovadoras políticas liberales al frente de la República Federal de Centroamérica? ¿Por qué consideran ustedes que fue que la sociedad o lo que era la clase conservadora en ese momento no estaba de acuerdo? Yo siento yo que eso es la pregunta en sí, ¿por qué no? Sí, mira, Morazán llega en un periodo, y conversábamos con el licenciado Amaya, llegó un periodo bastante cercano al proceso de independencia. Ponle, la independencia 1821, ¿no? 1823 la independencia absoluta, y el tema del conservadurismo estaba en su flor de piel. Su máximo esplendor. Entonces, exacto. Entonces, primero, las personas que tenían privilegios no los iban a dejar.
Claro, asumo que en ese momento no les era a su favor, ¿verdad? Esta Claro. clase de reformas. El factor, por ejemplo, ahí está en que analice usted hoy, ¿no? Honduras es un país conservador. O sea, actualidad, sí. Entonces, si es conservador en 2023, se imagina qué tan conservador era para aquella época. Entonces, nos damos cuenta de que he ahí el detalle, ¿no? Creo que eso es lo que impide, ¿no?, el desarrollo del pensamiento morazánico, que era bastante adelantado, ¿no?, para ese momento. ¿Su opinión? ¿Qué opinión usted me puede dar al respecto de eso, profesor? Acerca De lo que era, ¿por qué la sociedad en ese momento las afectaba a lo que era la sociedad que eran conservadores? Sí, lo miraban también como una especie de una persona que atentaba también contra los intereses de la élite, de la clase pudiente también. Tenemos que reconocer nosotros que tenía una serie de reformas en cuanto a su gobierno, ¿no? Imagínense usted ver a la Iglesia Católica, por ejemplo, que tenía el máximo control de todo, y muchos también allegados a la Iglesia Católica, ¿no?, que usaban a la Iglesia, Soltar la su redundancia, poder. correcto, como algo no importante, ¿no? Entonces miraban a Morazán como alguien que quería atentar contra ese orden que había, ese orden conservador. Una amenaza. Correcto, una amenaza. Sí, una amenaza por lo que son. Más que todo, de pronto era conflicto de intereses, lo Sí. cual considero yo que era muy egoísta, Correcto. ¿verdad? Ahora, ¿quién fue este personaje que traicionó a Francisco Morazán? Mira, el personaje es como bien lo... El antagónico, podemos ponerle. Bueno, como antagónicos tiene muchos, ¿no? Sí. Pero al final Mayorga lo entrega en Costa Rica, ¿sí? Y que era allegado, creo que era ahijado, ¿no?, de uno de sus hijos, ¿no? Y te das cuenta de que lo traiciona por intereses, ¿no?, cuando se encontraba Morazán siendo presidente de Costa Rica en aquel momento histórico. Claro, Morazán en el transcurso de su vida política lo traiciona a muchas personas, ¿no? O sea... Pero ni uno lo logra derrocar como Claro, esta persona. claro, al final... Detrás de Mallorca había una cúpula, ¿no? Una cúpula que estaba tratando Claro, contra que estaban derrota. presionando, ¿no?, por la muerte de Morazán, ¿no? Entonces, hay un poco el detalle, ¿no?, que Costa Rica lo manda a llamar para que los libere, ¿no? Y al final lo terminan traicionando, o sea, porque ven en el ideal morazanista una amenaza. Eso indica a la pregunta anterior que usted hacía, o sea, ¿por qué no logra avanzar? El elemento del conservadurismo en Costa Rica también era muy latente. Y eso que ahora es uno de los países que ahora tiene un desarrollo en todos los aspectos un poco claro. más elevado que los demás países de Centroamérica. Sí. No como tal vez de pronto una potencia, pero la cual ha venido a así favorecer a los costarricenses. Sí. Pero bueno, ahora, ¿cuándo fue fusilado Francisco Morazán? Exactamente. El 15 de septiembre de 1842. ¿Verdad? Concuerda mucho con el día de independencia, ¿no? La primera, cuando se redacta la primera acta, ¿no? Independencia de 1821. 1821. Sí, ahí solo para ahondar lo que dice el licenciado. Mira, hay unas cuestiones que hay que decodificar en la historia. Se dice, por ejemplo, que y se escribe, ¿no?, cuando fusilan a Morazán afina la puntería de un muchacho, ¿no?, se destapa el pecho heroico, disparen, ¿no? Y el relato histórico dice, entre comillas, que se vuelve a poner de pie y se disparen, sigo vivo. O sea, es acá donde yo considero que se busca idealizar demasiado la figura de Morazán. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede con ese problema? Que se considera inalcanzable. Y como pinta muy bien el maestro Ezequiel Padilla Ayestas, ¿no? Para Ezequiel Padilla Ayestas, Morazán no está metido en un caballito de bronce. Morazán es una persona, un ser humano, ¿sí?, que no hay que idealizarlo. Entonces, a mí me parece interesante que cuando se habla del fusilamiento de Morazán, se dice que él se puso de pie nuevamente para que lo dispararan. O sea, ningún ser humano, No, creo que claro. después de haber recibido ese fusilamiento, ¿no?, quiere seguir recibiendo más disparos. Y que no fue solo uno. me Muy imagino. alejado de esa historia épica, ¿no? Que se Exacto. Y yo en lo personal, yo creo que también el licenciado Amaya está de acuerdo conmigo en esto. Yo estoy en contra de idealizar demasiado la figura de Morazán. Claro, exaltarlas, claro, pero no llevarla a un nivel
de Dios o semidios, ¿no? O sea, es un ser humano igual que todos nosotros. Sí, porque cabe destacar que lo que Morazán trataba de implementar en ese momento era lo que muchos pensadores incluso siempre han predicado, que ha sido la educación. Sí. Sí. Ahora, según el análisis de la figura de Francisco Morazán, ¿por qué la historia señala que sus pensamientos eran muy adelantados a su época? Algo que yo venía enfatizando al principio. ¿Por qué consideran que era una persona muy adelantada a su época? Yo siento que Morazán es un hijo de su tiempo histórico y de su linaje histórico. Entonces, vaya, por ejemplo, ¿no? Analice usted que Morazán manejaba 2 idiomas y yo me atrevo a decir que hasta 3. Entonces, porque estudió francés en la biblioteca de Dionisio de Herrera. Eso le permite para mí ser un ser humano adelantado. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tenía acceso a esos libros. Hay un libro que se llama La historia de la lectura en Honduras, de Jorge Amaya, en el cual habla sobre la dimensión de esa biblioteca de Dionisio de Herrera. Y se imagina usted la biblioteca de Valle. Entonces, por eso es que son grandes de la historia, ¿no? Son personas muy adelantadas. Y a veces las personas pueden llegar a pensar que eran bibliotecas enormes, cuando realmente tal vez en ese momento eran bibliotecas que contenían, tal vez no era tanto lo amplio, sino que lo que tenía, los libros, la preparación que él constantemente hacía para así poder convertir sus sueños. Era una persona que siento que se preparaba, que como les digo, o sea, era una persona que contaba de pronto con los recursos para poder prepararse, y qué bueno que los aprovechó, porque cabe destacar que en ese momento también habían otras personas que contaban con las mismas facilidades, ¿verdad? Sí, hay un dato histórico que me parece interesante, es que sabías tú que muchos de los libros de la Biblioteca de Valle y de Dionisio de Herrera eran ingresados a Honduras por contrabando, porque esos libros eran prohibidos. Qué cosa, ¿verdad? Para algo que les abría la mente a las personas. Claro. E incluso, o sea, que eso da mucho de decir que un pueblo ignorante viene desde hace mucho tiempo, que era lo que Francisco Morazán pues quería ya. La noción de control siempre estaba latente en ese momento. Muy diferente ahora, que ahora cualquier persona tiene acceso a abrirse la mente. Ahí un poco el detalle para contextualizar. Yo no sé, a los estudiantes siempre les digo, imagínense Morazán en la época que vivió, manejaba 2, a veces hasta 3 idiomas. Hoy muchos no manejan, no tienen habilidad. Valle, por ejemplo, manejaba 4, ¿no? Hablaba hasta inglés. Y no era que iba al país de origen. A lo que hoy es traer ese pensamiento en la actualidad. Te das cuenta que tener un teléfono móvil, no te hace más inteligente. Exacto. O sea, pese a, como usted dice, ¿tienes el acceso a la información? Sí. Pero es ahí la habilidad de Morazán de ser todo un autoridad. Y de aprovecharlo. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por este espacio que nos dieron. Mi nombre es Víctor Alvarado, yo vengo en representación de lo que es mi grupo, de lo que es el grupo de inglés, el grupo A4, el cual nosotros vamos a terminar de realizar lo que es esta entrevista con ustedes. Muy agradecido de compartir con ustedes, licenciados, por lo que es abrirnos o enfatizar también y hablar y dialogar un poco más de Francisco Morazán, lo cual hasta cierto punto muchas personas lo desconocen, y a través de este podcast lo vamos a tratar de difundir esta información. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.